En este tercer bloque vamos a tratar de cambiar un poquito, vamos por el mismo tema, Felipe, pero hay algunos temas, un par de temas que me gustaría hablar mucho contigo porque no conozco o conozco muy pocas personas que estén tan bien enterados, tan bien que hayan analizado tan bien el problema del sistema social en el que vivimos, pseudo llamado democracia, ¿no? Participativa, que no lo es. Pero desde la primera vez que hablé contigo, siempre topaste algunos temas que a mí me parecieron muy interesantes y que los he ido analizando a lo largo de los años de nuestra amistad. Y se notan con más fortaleza después del gobierno de Lenín Moreno. Y me refiero al hiperpresidencialismo. O sea, en América, prácticamente todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, existe hiperpresidencialismo. O sea, una herencia de la evolución natural, se puede decir, del feudalismo, la monarquía, la religión, y de ahí venimos al republicanismo y venimos con estos presidenciales que son como el héroe, son el escogido, el rey de 4 años. O sea, decimos, no, en América no hay reyes, es el único continente donde no existe monarquía. Sí, pero nosotros le damos el poder de monarca a una persona por 4 años. Y lo digo por Lenín Moreno y también por muchos presidentes, inclusive también Rafael Correa. Muchos de sus graves errores fue exagerar, abusar del poder que se le da como presidente, ¿no? Ese famoso ejecutivo que en Estados Unidos, por ejemplo, tiene la posibilidad de mandar a matar a 100.000 niños en otro país, en otro continente, o también en su propio país. Y aquí en Ecuador con Moreno tuvimos, por ejemplo, las broncas de octubre del 19, el octubre rojo del 19 que yo llamo, ese hiperpresidencialismo que te permite hacer lo que te da la gana mientras estás en el poder y después te subes a un avión a Miami, a donde se van todas las ratas de América, y tú tienes ideas de cómo ir deshojando esa cebolla, ¿no? Cómo no nos conviene más esto, ¿no? Ahora tenemos a Guillermo Lasso que hace 2 días dice, yo voy a hacer todo lo posible para que el señor Issa y sus huesos estén en la cárcel si es que él quiere ser anarquista. Y siempre tenemos el mismo problema, ¿no? Se creen con tanto poder que ellos no están dispuestos a negociar, a ceder, sino que el pueblo tiene que imponerse, ellos tienen que imponerse al pueblo, ¿no? ¿Cómo lograr destruir esa visión? Porque el pueblo tiene eso en la cabeza, piensan que es lo adecuado, que nacieron así y así hay que morir, como con el dólar, ¿no? Pero no es así. Así es. Bueno, vamos a remontarnos de nuevo a la historia, ¿no? O sea, en 1830 cumpliremos recién 200 años como nación. Así es. El asunto es lo que tú dices, la gente cree que este es el único sistema político posible. Y es un sistema político nuevo que tiene esos mismos 200 años fracasando. Es decir, ahí le tuviste a García Moreno, le tuviste a Urbina, le tuviste, digamos, eso en el siglo XIX, en el siglo XX tuviste una serie, Velasco Ibarra dominó casi toda la segunda mitad del siglo XX, o sea, tienes este abuso permanente y nunca ha funcionado. Y es corrupto, porque sus descendientes tienen harta plata, por algo de ser. Absolutamente corrupto, que acaba sirviendo a este tipo de poderes fácticos, a los poderes reales. Este reyesito de 4 años, tomando tu idea, lo que hace es servir a estos poderes. La solución es la que acabamos de ver en el tema de la constitucional, es quitarles el poder a ellos. Es una especie de suicidio, o sea, lo que hicimos en la última elección de darle el poder a un banquero, vos dijiste sociópata, a mí con decir banquero yo creo que me alcanza suficiente, o sea, yo interpreto que un banquero es una persona que se enriquece del trabajo de las otras, del resto de personas. De la ignorancia popular de las finanzas, porque aquí no se enseña cómo se hace el dinero, y ellos sí saben cómo se hace el dinero. No solo, si bien reconozco que las sociedades que equiparan un poco el poder entre el legislativo y el ejecutivo les va mejor, digamos, algunas sociedades europeas. Yo creo que... Un buen ejemplo, perdón que te interrumpa, pero tienes a Italia y tienes a Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, como tenían cancilleres o presidentes hiperpoderosos, ¿no? El caso de Mussolini, el caso de Hitler en Alemania, el caso de Stalin en Rusia, o después la Unión Soviética, ellos evolucionaron a decir no podemos jugar a hacer unos cuantos en un cuarto y darle un arma a uno y que ese con el arma pueda, porque parece ser un buen tipo,
va a hacer lo adecuado para que todos los del cuarto estemos en paz, pero no es así. Entonces, si tiene 200 años fracasando, si nunca ha funcionado, primero, creer que es el único sistema político es un error. Segundo, quedarnos con eso. Yo lo que más odio en la política ecuatoriana es lo que llaman, y que he descubierto que es una cuestión global, la lógica del menos malo, es la trampa en la que te ponen. Sí. Para muchísimas personas, después de todo lo que nos ha robado, digamos, no solo en términos materiales, sino en ilusiones, en propuestas políticas, la Revolución Ciudadana, me aterré al saber que para muchos ecuatorianos el menos malo resultaba ser un banquero al que se le ha demostrado haberse enriquecido con el feriado bancario. No solo haberlo provocado, porque los bancos provocaron el feriado bancario. El Big Short, la gran apuesta de Ecuador, ¿no? Ellos destruyen el sistema para ellos quedarse con el sistema. Y no es la primera vez, esto pasa por lo menos 2 veces por siglo. Acuérdate cómo Osvaldo Hurtado... La secretización de la deuda. Exacto, Osvaldo Hurtado, pero esto es importantísimo de decir. A Roldós. Exacto, o sea, esto pasa todo el tiempo y nunca, digamos, hay, como Marx lo reconoce, momentos pequeños y vitales de autonomía relativa. Hubo un pequeño momento así con la Revolución Juliana, hubo un pequeño momento así cuando Rodríguez Lara asume el poder, hubo un pequeño momento así cuando Correa asume el poder, ¿verdad? Sí, o sea, hay de vez en cuando juegas con una suerte de lotería o de suerte, por ejemplo, cuando Carlos Julio Arosemena se tuerce siendo de la parte oligarca, y el pana, como le pasó a Correa también, se vuelve más socialista de repente, ¿no? El man dice... ¿Saben qué? Voy a darle 13º y 14º sueldo al pueblo, y también voy a hacer que ya no trabajen 20 horas de las 24 horas y solo van a trabajar 8 horas. ¿Cómo? Sí. Y ring, embajada de Estados Unidos, hay que hacer dictadura porque este man se nos está torciendo, y hubo la dictadura que le hicieron a él. Pero se quedaron las normas que ahora quieren también destruir de los trabajadores. Ese es un torcido. Pero jugar a que el poder de repente quiera hacer misericordia del pueblo es estúpido. Correa fue la misma historia. Correa era el candidato del status quo, de parecer una cosa y otra, como dicen que va a ser Boric en Chile. Hay que ver. Pero esto de la concertación. Pero Correa se tuerce después de Angostura y dice, ¿saben qué? No quiero ser pelele o pendejo del poder que me puso. Voy a empezar a hacer cosas por el pueblo. Y después se dio cuenta que eso le daba popularidad, se creció, se sintió alguien que estaba haciendo un cambio, una diferencia, y siguió con esa norma, con esa ruta. Y después pasaron otras cosas, pero volviendo al tema, apostar no es algo inteligente. Así es, o sea, es que tú lo describes con diáfana transparencia, es decir, Correa, como Lenin, es un traidor, traicionó al grupo que... Y no podemos vivir traidores, y Arauz hubiera sido otro traidor porque fue elegido por la base curuchupa de Correa y después hubiera estado al contrario de esa base. Es una estupidez, es un suicidio. Yo creo que Correa se torció en ese momento y después se volvió a torcer. O sea, cuando firma un TLC con Estados Unidos, cuando encarcela por centenas a los defensores de la naturaleza, cuando permite grados de corrupción pero monumentales. Cuando se contamina del hiperpresidencialismo. Y del poder. Entonces, el poder resulta ser, como saben precisamente enferma, destruye, corrompe. Como sociedad deberíamos buscar esa alternativa. Y casi nadie lo menciona. Pero antes de pasar, vuelvo a lo que vos dices. O sea, ¿qué clase de estúpidos somos? Exacto. Sabiendo cómo funciona el poder y que le corrompe a personas como Correa, que empezó muy bien. Además de que tienes tradición de corrupción en el sistema electoral. Entonces tú puedes torcer cualquier elección. Entonces, como pasó en la última, Lasso no ganó la primera vuelta, ni siquiera debía haber llegado a la segunda vuelta, y ahora es el presidente. Exacto. Con un poco de plata, con un poco otra vez de poder, vos puedes corromper al sistema electoral tantas veces como te dé la gana. Tiene la posibilidad un presidente de decidir gobernar incluso sobre muchos periodistas se matan diciendo es que el primer poder del Estado es la Asamblea. Pero ¿por qué razón tenemos una constitución en donde hay un término donde dice la legislación o esto del ministerio de la ley? O sea, la Asamblea
¿Para qué tenemos asamblea? ¿Para qué le damos de comer a un montón de gente si al fin y al cabo el presidente se va con la suya y dice, no me quisieron aprobar o pasa cualquier cosa, entonces me voy por el Ministerio de la Ley y mi ley va porque va? Entonces, ¿de qué tenemos? Les compran, o peor, Hugo, les compran. O sea, ¿para qué tenemos asamblea si, como pasaba con la constitucional, si les compran? ¿Para qué? Si tenemos a la larga la posibilidad de que el que esté arriba de la silla haga lo que le da la gana. Y solo un elemento más ya para pasar a las soluciones. En elecciones te dicen lo que quieren, loco. Lo que tú quieres oír, eso te dicen. Y no cumplen, ajá. Y no hay ninguna herramienta real para hacerles cumplir lo que ofrecieron. Entonces, esto es la completa trampa. Entonces, cuando viene alguno... ¿Sabes cuál es la trampa ahí también? Te quiero decir algo. Yo trabajé con gringos en Bolivia y en otros países y ya aprendí en mi oficio. La trampa está en ofrecer sin fechas. Y Lasso lo usó, pero tan perfectamente bien, y el ejemplo perfecto de decirte te voy a dar un Mercedes para que hagas lo que yo quiero, tú haces lo que yo quiero y después te digo, pero no te dije cuándo te voy a dar el Mercedes. Entonces lo del sueldo es maravilloso en el sentido de que les metió, perdonando el término, pero le metió el dedo a los que votaron por Lasso, porque él dijo, yo les ofrecí $500, pero no les dije cuándo. Ahora les voy a dar los $25 cada vez. Pero la gente tontamente, inocentemente creyó que él al segundo día de ser presidente iba a darle $100 más de sueldo básico. Y ahí está una de las trampas, las fechas. La segunda es que sí hay legislación, y yo sé de esto un poco porque gracias a ti tú has luchado por procesos democráticos de revocatoria de mandato, por ejemplo en el caso de Rodas. Cuando un presidente como eso que tú dices es lo que hacen. En el CNE vas y le dices, pero Rodas ofreció tal cosa, y te dicen, pero todavía le falta un año de gobierno. Es la trampa. Sí, es que está lleno de trampas perfectas. Pero ahora veamos la trampa en la segunda vuelta. Tenías a Arauz, que supuestamente era un joven distinto. Su papá también tiene offshores. ¿Dónde estaba la opción? Y es un hipócrita Arauz porque, claro, las offshore de Lasso se rasga las vestiduras y llora y chilla. Y las de su papá, las de su propio padre, esas sí están bien, como nos han acostumbrado a la hipocresía a los correístas. Te voy a decir una cosa. Arauz estudió en un colegio que yo conozco muy bien, que es la Academia Cotopaxi. Y es chistoso porque en la Academia Cotopaxi, te puedo decir, sorry por algunos amigos de aquellas épocas, pero ahí tú tenías en la misma clase el hijo del narco, o la hija del narco, y en la misma clase tenías el hijo del diplomático que era de la DEA, y bla, bla, bla. Y es chistoso que después todos iban al cine, ¿no? Y todos son papás y se conocen. Entonces me refiero que el poder es tan reducido y tan pequeño que el corrupto es pana del anticorrupto, de que el narco... sus hijos se casan con el hijo o la hija del general. O sea, es la realidad social. Y te digo, a ver, súper bien lo que planteas de Arauz. Las trayectorias nos explican mucho de la persona. El loco sale de la San Francisco, el colegio más caro del país, a una universidad norteamericana que te aseguro que baratas no son. Y después a ministro. O sea, esto ya es que, esto es una aristocracia, ¿qué es? Pasan, son amigos, entre primos, se conocen, se casan, hacen negocios, y después nos vienen a decir que son la opción. Y con el descaro después de que ya nos dijeron eso con Lenin y destruyó el país, y ahora viene otro más y nos dicen, no, ahora sí, ahora sí, este sí va a ser. Es eso que dices, es una apuesta... amigo, demasiado grande, demasiado inmensa, porque le estás dando todo el poder a una persona. Pero es porque está creada una estructura de una banca como el Juego de Tronos, ¿no? O sea, Carondelet, hay una silla en donde están un montón de espadas que han significado la muerte de todos esos espadachines, y viene cada 4 años una farsa llamada campaña electoral en donde todo el mundo mete un montón de plata. Y los que ganan son los ecoavisas, los telemazones. Porque en este jueguito todos ganan de los poderes. Pero lo que hoy es, vamos a esa situación, a esa solución. ¿Qué consideras tú? Súper fácil, loco. Es que más fácil no puede ser. En vez de elegir personas, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahorita es dándole todo el poder a una persona cada 4 años. Elijamos propuestas.
en vez de elegir una persona que tiene todo el poder para decidir sobre educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, mejor pongámonos de acuerdo qué queremos en salud. No vamos a perder tiempo, queremos una salud eficiente, gratuita. Eso es lo que queremos todos los ecuatorianos, a excepción de los ricos que son un puñado, que son así, un puñado de los que van a la Academia Cotopaxi. Esos son un puñado de personas contadas, podemos contarles y ponerles apellidos. El resto queremos lo mismo, el resto queremos una salud decente, digna, que me trate bien. No tener que migrar por pobreza. Exacto, entonces primero pongamos de acuerdo qué es lo que queremos. Porque en Chile yo veo la misma trampa ahorita, va a pasar lo mismo. Un amigo me decía, ¿quién sabe, Boric, qué es ruptura de los 25 de Chile? Porque no es un problema de... El Boric es, o sea, y yo te digo porque hicimos un programa especial con un especialista en Chile, porque aquí los medios de comunicación hablan entre ecuatorianos, pero yo me doy el tiempo de hablar con la gente in situ, ¿no? Conozco Chile, he trabajado con gente chilena, conozco gente de la Condes, de los aniñaditos, etcétera. Así como también los de Rancagua, los de Valdivia, pero lo que voy es, ya vivieron esto con Bachelet y con Lagos. Sí, o sea, no hay esperanza. No es un problema de personas. A la hermano, a la Bachelet, Pinochet le mató su papá, le mató y le torturó. Y ella, instalada en la silla de la presidencia, no pudo ni siquiera hacer sancionar a quienes le mataron a su papá. Entonces ese poder real, en realidad lo que hace, como le pasó a Correa, es convertirle poco a poco, lentamente, en un esclavo de los mismos. Porque exacto. Los ricos... Correa lo dijo muchas veces, ustedes no crean que yo por ser presidente tengo todo el poder. Y eso es falso, él no tiene poder. Pero entonces, una vez que hemos elegido qué queremos en salud, me voy a quedar en salud porque todos estamos sufriendo por la salud ahorita, porque esto lo podemos aplicar a educación, a transporte. Transporte es algo que necesitaríamos hablar. Si tú coges y primero dices salud gratuita, digna, de calidad, justa, ¿no es cierto?, a tiempo, entonces ya tienes decidido, todos queremos eso. Entonces ahí sí pedimos que se presenten a especialistas en salud, no a estos todopoderosos que supuestamente saben de todo. Lazo solo sabe de bancos, no sabe de salud, no sabe nada de salud. Entonces le dices, a ver, a las personas que salen de salud, entonces pasamos a un siguiente nivel que decimos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos que todas las personas estén atendidas? Yo particularmente, y en esto soy probablemente un soñador, pretendo derrotar la modernidad, no ser moderno. Veo que estamos desperdiciando cantidades estúpidas de dinero en policías y militares que no hacen nada, que no resuelven absolutamente nada. Mantienen el status quo. Alguien de la asamblea me dijo, un asambleísta y una asesora de otro asambleísta me dijo, es que la policía está para darle miedo al pueblo para que no se levante y se subleve. Eso es así. Bueno, pero los narcogenerales sí hacen. También los narcogenerales permiten que circule la droga, pero digo, para nosotros no hacen nada. Entonces cogemos y hacemos nuestras prioridades, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, no te quepa duda, vamos a decir salud, educación, vivienda, transporte, alimentación. Y ahí, como en un contrato, Hugo, cuando a ti un cliente te contrata y tú no le cumples, ese rato te bota y a ti te toca devolver el dinero. ¿Por qué con estos hijos de su madre no puede funcionar la misma lógica? Entonces, en mi barrio he decidido que haya un puente de aquí hasta acá. Eso es lo que hemos decidido como barrio. Contrato a una persona y si no me cumple, entonces se tiene que ir y me tiene que devolver la plata para que yo pueda construir el puente. Igualito podría funcionar una democracia profunda en la que extirpamos a los representantes. También hay que extirpar, usando tu palabra y tu término, este concepto religioso en la sociedad del Mesías. O sea, el problema es que nosotros vivimos mucho en la fantasía de Star Wars. Totalmente. De los Jedi y de los Obi-Wan o el Matrix con Neo. Y por eso son películas taquilleras. Por eso existe Batman, Superman, Aquaman, ahora el Hombre Araña o lo que sea. O iglesias de cada esquina. Exactamente. Entonces, parecería ser que los jóvenes no aprenden de democracia real. Que la democracia es participación de todos y responsabilidad de todos. Entonces, en la escuela, en el colegio nos enseñan a votar para el presidente del curso y todo, pero no nos enseñan a hacer un consejo estudiantil, no nos enseñan a colaborar y todo eso, porque a veces
Nos enseñan, Hugo, a obedecer. Exacto, no a decidir, no a razonar, no a participar, no a rebelarse también. Eso tiene un fin. O sea, Marx en el programa de Gotha decía, no hay cosa más estúpida que entregarle la educación de nuestros hijos al Estado. Claro. ¿Qué hicimos? ¿Y qué les va a decir el Estado? Obedece. El Estado burgués, el Estado cuyos dueños, sea quien sea el presidente, sus dueños van a seguir siendo Gangotena y todos los grupos de poder de la costa son hiperpoderosos y lo que hacen es pelearse por el Estado. ¿Pero qué les van a enseñar ellos? Ellos no les van a enseñar a ver, sentémonos todos juntos a tomar una decisión. Lo que les van a enseñar es a obedecer. Y de vez en cuando enseñan un ejemplo de algo que fue extraordinario. Por eso tenemos Olimpiadas. En el sentido de que la norma es que todos los que son pobres y relegados nunca salgan de eso. No van a salir, pero porque no hay movilización social. O sea, el clase pobre no va a clase media, ni la clase media va a clase alta. Casi eso nunca pasa. Pero lo que sí te enseñan es 1, 2, por ahí en algún país, en algún lado, logró salir de la pobreza, logró salir de la clase media y ahora es rico, famoso y poderoso porque o es deportista, y por eso tenemos el fútbol que es tan popular, o es artista, ¿no? Tenemos los artistas, los que cantan, los actores. Volviendo a Matrix, que toma mucho de Marx, el mundo de los sueños, es decir, te compraste un carro, te compraste el Vitara SZ, que es el favorito de todos, y ya votas por Lazo. Ya sientes... Ya te moviste a otra clase. Ya sientes que te has movido a otra clase social, porque cuando hay crisis, esas personas... Pero igual, estamos hablando de una clase media que es... antes, hasta el 2015-17 era casi el 30% o algo. Ahorita está desde el 25%, yo creo que hasta menos. Debe estar hacia el 20%. Una caída libre. La clase media. Y los que lograron en esas épocas comprarse un bien inmueble, o sea, una casa y un auto, que eran clase media alta, si ya terminaron de pagar las deudas, es genial, pero ahorita yo no... Si estaban en la deuda, va a empezar a ver esto de las crisis de hipotecas de España. Ya eso quiero ir. O sea, la persona que les ofreció, tomando sus votos, su representación, no aumentarles impuestos, permitirles... es maravilloso. Es una ironía del destino impresionante. Él mismo pone todo el peso de la crisis, no en los ricos, sino en la clase media. Igual que lo hizo Moreno. Es que lo que pasa ¿Qué clase de trampa es esta? O sea, te dicen, no voy a hacer, llegan, hacen y vos no puedes hacer nada. Lo que quisiera Lazo son impuestos indirectos como el IVA, pero Lazo recién empieza su gobierno, él no quiere bronca ahorita, por eso es tan radical con ISA. Sí. Él quiere que en el segundo o tercer año, él tiene un presupuesto de tiempo sí para su propia agenda. Tenemos Banco del Pacífico, tenemos el tema de los bonos de deuda, que ese es el gran negocio realmente de ellos. Tienen la motivación para ser presidente. Pero ¿cómo rompemos esto para no alargarnos demasiado? Se han enojado tanto con el nulo, están tan molestos con el nulo. El nulo fue... Tú fuiste un candidato. Fue la elección de 1 de cada 3 ecuatorianos. El nulo, el blanco no votaron. Alexis otro también es uno muy fuerte que está con Pachacutic. Los Pachacutic muchos fueron de Iconaye. Si vos revisas las provincias donde fue fuerte la insurrección, las provincias donde es fuerte Leonidas Issa, porque el movimiento votaron nulo. Sierra Central. Votaron nulo, eso hay que revisar. Yo lamentablemente entraron a mi casa y me robaron la computadora, pero tenía listo un artículo donde analizaba eso. Entonces el nulo no es el fin, de ninguna manera. Quien diga que el nulo es un fin en sí mismo, no, pero es la manera de decirles, vean, nos hartamos de su mentira. Ya no les creemos, no hay menos malo. Arauz es de lo mismo que Lazo, no hay ahí una diferencia rotunda. Y a partir de ese momento generar nosotros, Hugo, provocar nosotros una crisis. Deliberadamente provocamos una crisis en el sistema que le deje sin respuesta al sistema, como hackear el sistema, como Matrix otra vez. Hackeamos el sistema, le dejamos sin respuesta y ahí decimos, vean, vamos a una democracia que tenga la lógica, la mínima lógica de primero decidir qué y después decidir quién. Eso es lo único que pedimos, es una solución sencillísima. En vez de qué sociedad estúpida, y te explico el proceso histórico ahorita, decide primero quién y después decide qué. En mi casa, ¿qué decido yo primero? ¿Qué es lo que debo hacer? Y después me reparto las responsabilidades entre todos. En mi empresa, ¿qué hago? Lo mismo. Solo en la política primero decimos, el todopoderoso, él sabe hacer todo, él nos va a resolver. Falso, error, suicidio. Tú lo describiste muy bien. ¿Cuándo empieza esto? Esto es súper importante saberlo.
Hay un debate hermoso en la Revolución Francesa, en todas estas revoluciones que derrocaron a los reyes. Vuelvo a tu ejemplo, que es entre los republicanos y los liberales. Finalmente se imponen los liberales, los burgueses, los dueños de los medios de producción, se imponen y generan este mamotreto de la representación. Ya Rousseau, por ejemplo, uno de los más hermosos republicanos, planteaba este tipo de democracia que te estoy diciendo, una democracia directa, sin representantes. Pero no, pues los liberales, los burgueses dicen, no, pues ¿cómo se va a gobernar ese pueblo a sí mismo? Nos cagamos, nos quitan las fábricas. Necesitamos que ellos elijan representantes. Otra vez vuelvo al tema. Y negocian con nosotros. Exacto. Sí. Si ellos eligen representantes, que son los asambleístas, que son el presidente, que son los alcaldes y los concejales, ya solo les tenemos que comprar a ellos. Pues voy con un buen billete o les doy... Ese es el trabajo de las cámaras de comercio y de industrias, que son los que gobiernan e imponen. O les doy un buen susto, como le hicieron a Correa. Yo creo que Correa el 30 de septiembre, cuando le hicieron saber quién controla las armas, ahí se acabó su bondad y empezó a gobernar para los ricos y para los chapas. Fue bajando el discurso. Entonces estamos secuestrados y el punto clave tú lo señalaste. Hay dos puntos claves, hay dos estructuras que tenemos que desarmar. Una, el mesianismo. Esta idea religiosa de que hay un héroe que nos puede salvar, cuando somos nosotros mismos los que tenemos que salvarnos. Diste en el completo clavo. Y dos, nosotros mismos, pero no individual, sino colectivo. Exacto, por si acaso, exacto. porque también dicen... Es que es porque el capitalismo es el yoísmo totalmente, pero no, es colectivo. Exacto. Y dos, la policía y el ejército nos tienen literalmente secuestrados. El rato en que alguien intenta hacer un cambio, ellos movilizan sus fuerzas. Tú lo dijiste claramente, la única razón de la existencia, y lo han dicho un montón de pensadores durante la historia, la única función de la policía es mantener el status quo, que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres. ¿Para qué? Cada uno en su barrio. Y cada uno en su barrio, y los pobres desesperados con hambre para que vendan su fuerza de trabajo al precio que ellos pongan, como lo están haciendo ahorita. Claro. Entonces, si queremos lograr un cambio, tenemos que avanzar hacia la abolición. ¿Qué hace el ejército? ¿Para qué sirve el ejército? ¿Para qué se entrena? ¿Para qué gastamos tanto del presupuesto? Entonces tenemos que avanzar poco a poco, pacíficamente, porque cuando los amenazas ellos disparan. Y ahora hemos comprobado ya que este estado está tomado por los narcos, es decir, bajo la misma lógica, por el poder de la plata, ¿no es cierto? Entonces, para desarmar eso, la única opción que tenemos es una red muy grande, inmensa, como la que se formó para tumbarle a las intenciones de la Constitucional. Que avance en ese sentido, que vaya limitando el poder. Tú lo dijiste también, esa es la función, pero limitarle al máximo, amigo, no limitarle solo a que el Parlamento y el presidente tengan igualdad de fuerza. Y que tengamos una especie de secretarios que sean sí elegidos, pero para que ellos puedan tener, pero que sean cercanos a cada barrio, porque tú votas por gente que no conoces. Así es. Cuando ganó Yunda, para terminar, porque el programa ya se pasó más de la hora y el público no va a verlo, pero a lo que voy es, yo me di cuenta cuando hicimos campaña electoral por un candidato específico que el pueblo votó sin conocerle al candidato Yunda, ¿no? Claro, 23% solo votó por él, pero hubo mucho voto dividido, pero a lo que voy es, nosotros cometemos el error de apostar por alguien que no conocemos. Los apostadores, incluso los apostadores buenos, leen cartas, ven el juego, analizan si es en el box, qué tal es el boxeador y su historia. En los caballos es la misma historia, pero en el caso nuestro nos mandan a votar por una fantasía, no conocemos al personaje, no sabemos ni quién es, incluso los discursos, la vestimenta. Yo te digo porque trabajo en esto, en comunicación estratégica, todo se lo damos haciendo el candidato. Entonces, y mientras más plata el candidato, menos original es. Entonces, como en el caso de Lazo. Entonces, para terminar, Felipe, ¿cómo tú ves al 2022? Ya se está acabando este año y este programa probablemente salga como la primera semana o al final de este mes de diciembre. ¿Cómo lo ves al 22? Como una oportunidad de lucha, ¿no? Una oportunidad precisamente de hacer colapsar al sistema, no de hacer lo que hace el progresismo, tratar de hacer pequeños parches y que siga, sino como nuestra voluntad puesta, nuestra energía puesta en el colapso del sistema, porque sabemos que no funciona, que está agotando a la naturaleza, que está agotando a los trabajadores, y las propuestas están aquí, en esta hora y más de conversación ya
Las propuestas están aquí, las construimos todos. Estoy de acuerdo con elegir gente próxima, pero esa gente próxima, primero cambiarla cada 2 meses para que no se engolosinen con el poder, para que no aprendan las mañas del poder, sino tú puedes ser un buen representante temporal y acotado a tu mandato, o sea, como en el caso de la iniciativa antitaurina. A mí me mandaron solamente a prohibir los toros en Quito, yo cumplí. Nada más, a mí no me mandaron a salud, educación, vivienda, trabajo, no. Eso es mi función y eso cumplo. Y si no cumplo, tú tienes derecho a demandarme y mandarme a la casa y por último mandarme preso. Así de acotado el poder. Entonces, perfecto. Cuando haya una crisis, que va a haber muy próximamente, más si sale el hijo de puta del presidente a provocarnos, ¿no es cierto? A decirnos, el anarquista es la persona más ética que existe, porque cree que el orden se daba en base a la conciencia, no es un terrorista. Si bien yo me siento orgulloso del final del siglo XIX, donde mataron reyes, mataron un presidente de Estados Unidos, los anarquistas rebelados, ¿no es cierto?, contra el poder. El anarquista es una persona absolutamente ética y consciente. No ese cuento que nos está vendiendo Lazo de que es el terrorista, el que jode por joder. O sea, eso es... Como poder tiene que decir lo que sea. Eso, y como poder nos ven así. Entonces, en esa crisis yo lo que les pido, y vuelvo por un minuto a octubre de 2019. Si en octubre de 2019 la movilización duraba 3 días más, se caían todas las dirigencias. Por eso andaban desesperados tanto el Salvador Quispe como el mismo Issa por sentarse a negociar. Porque la gente, el poder de conciencia de la gente estaba muy pobre, muy sobre esas, incluso sobre esas estructuras. Y se caía el Estado y se caían las dirigencias, que son 2 partes de lo mismo, no funcionan igual. El uno no existe sin el otro. Entonces por eso vemos este dimi y direte entre Issa y Lazo, porque existen el uno para el otro. Cuando rompemos, y finalmente Issa es el presidente de la Confederación de Nacionales Indígenas, un representante. Cuando rompes la idea de representación, que es un invento liberal, tan liberal como un TLC, tan neoliberal como un supermercado. Cuando rompes esa estructura, supuestamente la gente teme el vacío. No, podemos reemplazar ese vacío con las cosas que tú has dicho, con mínimos de organización, con decir, a ver, queremos salud, ¿cómo nos procuramos salud? Y aquí viene el punto tal vez revolucionario de todo esto. Que para que haya justicia tenemos que topar la estructura de la propiedad, la estructura de la redistribución de la riqueza. Es la única forma de alcanzar justicia. Si no, nos tocará repartirnos entre todos un pedacito así mientras los otros siguen teniendo todo. No, tenemos. Y cuando Boric se meta con la estructura de la propiedad, cuando quiera hacer una reforma tributaria, ahí vas a ver la brutalidad del fascismo. Entonces, para poder enfrentarnos a la redistribución de la estructura, a la redistribución de la riqueza, de la propiedad, de los medios de producción, tenemos que estar muy organizados y además ser invisibles. No puede haber un partido, no puede haber un dirigente, porque en 5 minutos un dron te viene y te ametralla, o te inventan, como han hecho con tantos políticos, te inventan que drogas, te inventan que abuso sexual. No puede nunca más estar centralizado una revolución en una persona. Tiene que ser como los toros, como en este ejemplo tan hermoso de Rizoma, muchas personas. Cae uno, se paran 3. Esa es la única forma, como se hizo en Taiwán, como se hizo en Chile, como se ha hecho durante mucho tiempo en China. Para enfrentar esos estados totalitarios, autoritarios, necesitas la invisibilidad. Ahí hay cosas lindas de Matrix, pero por ahí está V for Vendetta, ¿no? Sí. Entonces, hermano, están la pelea. Habría que revisarlo así. Están al alcance de nuestras manos. Si me entiendes, de esta posibilidad, primero ponernos de acuerdo. No, ¿para qué voy a estar peleando con mi hermano que eres vos? Decir, yo soy el candidato. No, yo soy el candidato. No, impulsemos juntos una propuesta. Sí, ¿verdad? Como los toros. Los toros es un sentimiento del quiteño, de los quiteños, de las quiteñas, sobre todo de las quiteñas, debo corregirme. Entonces, una vez que tienes eso, ya eres imparable, porque todos se encargan todos los barrios están denunciando, aquí en mi barrio hay una corrida.
caemos a la corrida. Pero en cambio, si tú me delegas a mí, yo solo tengo que ir a encargarme, no puedo, es imposible, absolutamente imposible. Y en ese marco, para ser reales con lo que estamos proponiendo, enemigos, las iglesias, el aparato religioso que construye nuestra forma de pensar, 100%, y después estamos secuestrados por los aparatos represivos. En cuanto se enojan, hacen golpes. Golpe tras golpe es la historia del Ecuador, golpe de los militares, golpe de los chapas. Mientras ellos tengan las armas, nosotros estamos secuestrados. Entonces tenemos que usar los pequeños recursos que nos deja la democracia. Por eso es súper importante el tema de las cárceles. Cuando podamos lo hablamos. Tenemos que usar los pocos medios democráticos que tenemos para abolir esas instituciones. Abolirlas, desaparecerlas. No nos cuidan, les cuidan a los narcos. A ellos sí les cuidan. Y me consta, me consta. Esto ha sido todo por el día de hoy en Diagnóstico Social. Queremos decirles a ustedes que han escuchado muchas cosas que tal vez nunca en su vida han escuchado. Pero les propongo una cosa, pueden revisar, por ejemplo, algo de lo que hemos hablado también otras organizaciones. En Estados Unidos hay un proyecto que se llama Proyecto Venus. Podrían verlo, googleenlo. También está aliado a eso también un movimiento que salió en el 2008 de los Ocupa Wall Street, que se organizaron más científicamente como el movimiento Zeitgeist. Ellos también tienen unos documentales muy interesantes sobre todo esto. En México está Cherán, un pueblo que funciona ya sin Estado. Están los anarquistas, los caracoles de los zapatistas en el sur de México, que la pobreza les llevó a organizarse de otra forma. Está la penitenciaría del litoral. Descubran qué es lo que pasa allá adentro, donde hay otro estado, otro país, otra nación. Islandia, un país ya funcionando con estos conceptos. Está Kurdistán, millones de personas viviendo así. Es la tendencia del siglo XXI. Sin inseguridad. Sin inseguridad. Este modo de organización desaparece la delincuencia. Desaparece. Porque la delincuencia está en el Estado, existe para ella. Y recuerden algo que le achacan a Lucifer. Cuando le preguntan y él dice, yo no soy yo soy Legión. Entonces eso es un poder. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan una feliz Navidad o feliz Año Nuevo, dependiendo de cómo vean este video, y que el 2022 sea un mejor año. Hay oportunidades en crisis, si las hay, no para todos. Analicen, investiguen y descubran cuál es esa oportunidad para ustedes.